Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Me presento. Por mi parte aquí, David González Huica, funcionario de la Fundación Chilena por la Discapacidad. En este caso, coordinador y expositor de lo que vendría a ser esta segunda sesión del módulo 2 y también de las sesiones anteriores que se realizaron en el módulo 1. Para indicar bien la situación, se comunica que este video correspondería a un repaso de lo que se vio en las clases presenciales que se realizaron en Calama, Antofagasta y Tocopilla, con fechas correspondientes al 25, 26 y 27 de marzo. Por tanto, si es que usted asistió a esta clase y le interesa ver un repaso de los contenidos, este es el lugar. Y si no asistió y le interesa saber efectivamente cuáles fueron los contenidos que se pudieron pasar, este es el lugar y este es el video efectivamente donde repasaremos toda esa información. Por tanto, para ir un poco al grano, vamos a iniciar de inmediato sobre la salud en personas en situación de discapacidad. Según lo que hemos conversado en los módulos y las clases anteriores, tanto por mí, tanto por María José, quien es la encargada de dar las clases en este caso de forma online, hemos indicado en varias ocasiones que existe situaciones en las cuales pueden generar algún tipo de discriminación hacia mujeres en situación de discapacidad. En parte, desde ya los mismos funcionarios, mismas personas que están encargadas de la atención de estas personas en situación de discapacidad, pero también por la sociedad. Y esto tiene que ver también con lo que podría ser un estigma que corresponde también al diagnóstico en salud mental, por ejemplo, o diagnóstico en salud física. No, es que usted por salud mental tiene tal diagnóstico. Por tanto, muchas veces las personas en situación de discapacidad sienten que tienen que ponerse un escudo muchas veces ante la sociedad. El decir, yo tengo esto, yo soy esto, yo tengo este diagnóstico, yo tengo aquí, yo tengo allá, como anteponer el diagnóstico ante cualquier situación. Por tanto, se descolocan mucho y sienten de que teniendo un diagnóstico un diagnóstico en lo que tiene relación a salud mental, no van a encontrar trabajo, no van a encontrar pareja, difícilmente van a poder formar una familia, no van a poder optar a estudios superiores, por ejemplo. Por tanto, la idea es que también indiquemos que siempre este tratamiento y este diagnóstico va a ser para mejor. La idea es que las personas las cuales puedan tener un diagnóstico similar se encuentren compensadas. Si tienen que acceder a algún tipo de medicamento, por ejemplo, puedan acceder a ello. Que no siempre tienen que ponerse este escudo diciendo yo tengo esto, yo tengo aquí, yo tengo allá. Sino que indicarlo en situaciones en las cuales ellos mismos consideran correspondientes. Nadie en este caso se les está obligando que tengan que decir qué tipo de diagnóstico tienen, porque también existen en este sentido lo que es la privacidad del paciente. Por tanto, no va a ser información la cual se puede ir exponiendo así hacia personas las cuales no tengan relación, por ejemplo, a la atención en salud en el cual está yendo esta persona muchas veces al CESFAM, al COSAM, al hospital. Y la causa más importante es el temor que otros pudieran conocer sobre la consulta de un servicio de atención psiquiátrica. O sea, el problema es ese. El problema es que las personas no quieren que en el fondo se sepa su diagnóstico por otras personas. Por tanto, empieza a lo que es sentir el miedo, a sentir la preocupación con respecto a estos casos. Y desafortunadamente generando la deserción en el tratamiento de salud, lo cual en el fondo dificulta el mantenerse compensados, el acceder a medicamentos, el acceder a atención preferencial. Por tanto, todas estas situaciones también complican la salud a nivel general de las personas en situación de discapacidad. Y en este sentido también la desigualdad en materia de salud se deriva en la situación injusta en la que se enfrentan personas con discapacidad, como la estigmatización. La gente no quiere que les vean como personas discapacitadas muchas veces. No quieren, ¿por qué? Porque se tiene muchas veces la creencia a nivel general de que una persona que tiene una discapacidad es que no puede hacer las mismas cosas, es que no puede hacer aquí, no, es que si tiene este diagnóstico pues me puede pegar, me puede morder, me puede insultar. Pueden haber hartos problemas debido a una imagen que se puede tener de las personas en situación de discapacidad. Y por tanto, la gente no quiere que los traten tampoco de, ay, pobrecito, ay, que no puede hacer esto solo, ay, que aquí, ay, que allá, que se puede poner violento, sino que quieren que lo observen como cualquier otra persona en el fondo. Por tanto, con este miedo de que pueda surgirle algo, es que deciden como botar ese tratamiento y dejar de ejercerlo. Parte de lo que conversamos en las sesiones presenciales
Y parte del ejemplo que se dio es, por ejemplo, todos probablemente tengamos algún familiar, o quizás nosotros mismos, pero alguna persona en nuestro domicilio el cual indique que efectivamente no quiere ir a hacerse exámenes. No quiere ir a hacerse exámenes de orina, exámenes de sangre, por ejemplo, no quiere ir a verse la presión, porque tiene miedo en el fondo de que le encuentren algo, no quiere que si le encuentran algo, ¿qué va a hacer? Que si le encuentran diabetes, que si le encuentran con sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un poco la misma lógica, ¿verdad? En el fondo, si estas personas no se van a tratar su salud como corresponde, difícilmente también van a poder acceder a un tratamiento para combatir la hipertensión, para combatir la diabetes, para combatir la obesidad, algún tipo de dieta en este caso, por ejemplo. Por ello, la gente prefiere no toparse con esas sorpresas y finalmente poder acceder a un tratamiento de salud el cual mejore su situación actual, y simplemente prefiere vivir su vida como la está viviendo siempre. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el consumo de alcohol y drogas en personas en situación de discapacidad. Ford y Moore concluyen que las mujeres con discapacidad tienen más probabilidad de ser víctimas de violencia relacionada con el abuso de sustancias que los hombres. Con este consumo de alcohol y drogas no solo nos referimos al alcohol, que puede ser alcohol etílico, que puede ser cerveza, que puede ser vodka, que puede ser vino, etc. Y a drogas no solo nos referimos a drogas como podría ser la cocaína, la pasta base, el crack, marihuana, por ejemplo. No solo nos referimos a ese tipo de drogas que puedan ser un poco más recreativas, sino que también nos referimos, por ejemplo, al abuso de medicamentos, por ejemplo, o incluso a otro tipo de adicciones que puedan surgir como la ludopatía. Esta ansias de querer apostar dinero, el estímulo rápido también. Y el estudio también revela que las personas con discapacidad víctimas de violencia relacionada con el abuso de sustancias son más propensas a tener sus propios problemas de abuso de sustancia que aquellas que no han sido víctimas de violencia. O sea, tenemos que ya las mujeres son más propensas a adquirir algún tipo de adicción, y ya mucho más si es que son mujeres y que además tienen algún tipo de discapacidad. Esto se puede deber a un punto el cual ya vamos a ver más adelante, pero tiene que ver harto con la autoestima. Cuando nuestra autoestima es muy baja, muy pequeña, y por ello no nos sentimos capaces de hablar con gente, de aventurarnos en situaciones nuevas, somos demasiado tímidos, por ejemplo, situación la cual siempre nos tiene retraídos, con nervios, con pena, con ira, no nos podemos desahogar. Muchas veces nos aprovechamos de lo que podría ser este consumo problemático. O sea, más que aprovecharnos, lo iniciamos. Le damos inicio porque el alcohol un poquito nos permite ser un poco más extrovertidos, decir las cosas que no podemos decir siempre. Con las drogas de repente nos relajamos, de repente nos sentimos incluso más activos o con más energías para escapar de repente de esa situación de estar un poquito más deprimido, de estar un poquito más con pena. Entonces nos acentúan ciertas emociones las cuales nosotros no podemos acentuar normalmente. Y en este sentido también la discapacidad también puede generar varias situaciones. Interrupción de trayectoria educativa, por ejemplo, deserción del sistema escolar, segregación de carreras. Acá tenemos varios ejemplos. En la interrupción de trayectoria educativa tenemos, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un menor de edad que se encuentra en estos momentos en enseñanza básica, digamos que está en primero básico. Esta persona que está en primero básico ya tiene su diagnóstico de espectro autista en este caso, y ya tiene también su credencial de discapacidad producto del autismo. Este autismo en este sentido no le permite realizar todo tipo de actividades, por tanto, ya tiene su diagnóstico. En el fondo es innegable que es una persona que se encuentra dentro del espectro autista. Y producto de ser un poco distinto a sus compañeros, de tener actitudes distintas, opinar cosas distintas, hablar de forma distinta, tener una empatía distinta también a sus compañeros o expresarla de forma distinta, es que comienzan a hacerle bullying en el colegio. Empiezan a aparecer situaciones de discriminación, lo excluyen, lo insultan, lo golpean, le roban cosas, le esconden cosas. Sufre de este tipo de jugarretas, si es que se le puede llamar de algún modo, de parte de sus compañeros. Producto de esto, el apoderado o la apoderada de esta persona
decide hablar esta situación con los apoderados de estos niños los cuales están generando esta situación. Se conversa esta situación con ellos, finalmente los apoderados van a hablar con los niños, pero pasa una semana y no hay cambio en la actitud de estos niños. Por tanto, se decide escalar la situación ya a la profesora e incluso se puede escalar hacia el director o directora, ¿ya? Por tanto, se decide cambiar de curso a estos niños. La situación continúa el bullying o los insultos o los gritos que se puedan dar en el recreo. Por tanto, ahí tenemos dos opciones. O se logra de que estos niños los saquen del colegio y los pongan en otro colegio, o ya directamente el niño se sale del colegio y va a otro. La situación que se pueda dar, también podemos tener distintos tipos de situaciones. También depende harto de lo que pueda querer el niño. De repente el niño se quiere quedar en el colegio, de repente el niño ya está cansado de toda esta situación, prefiere irse a probar en otro lugar. Y tenemos varias situaciones que se puedan dar con esto, ¿verdad? Puede ser de que el niño efectivamente ya se encuentre en una situación en que diga, no, me quiero cambiar. Y en ese colegio nuevo puede ser que ocurra la misma situación. Puede ser que también haya exclusión, haya bullying, haya golpes, haya insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también puede ser de que ya yéndose estos niños del colegio, el niño decida quedarse en el colegio donde estaba desde que le generaban bullying. Pero ya no siente el ambiente que sea igual, se sigue sintiendo excluido, se siente muy a la defensiva por todos los problemas que le han generado anteriormente. Y este tipo de situaciones lo van a empezar a perseguir. ¿Qué es lo que puede generar esto? De que el niño cambie colegio, lugar que vaya, tiene problemas con los compañeros, tiene problema aquí, tiene problema allá. Por tanto, se genera en algún momento en el cual el estudiante quiera decir, ¿sabéis qué? No quiero estudiar más. Ya una situación la cual me rebaja, me supera, bien digo, ¿verdad? Me siento ya cansado de toda esta situación, creo que no puedo más. Ya no puedo en este sentido. Por tanto, si es que los papás de repente toleran esa situación y no lo obligan a estudiar, se puede generar una deserción del sistema escolar. Y por tanto se interrumpe la educación que pueda tener este niño, producto del bullying que ha estado sufriendo. O lo otro que también se puede generar es que ya también decida, no, ¿sabes qué? Voy a dar pruebas libres. Pero no es lo mismo dar pruebas libres a estar en el colegio, por ejemplo. El proceso de aprendizaje es distinto, la convivencia escolar que se pueda dar dentro del colegio para compartir con los niños de su edad, aprender a convivir, por ejemplo, aprender a respetar muchas veces una autoridad, la cual puede ser un inspector, inspectora, profesor, no va a ser la misma que se pueda dar en el domicilio. Por tanto, ahí vamos perdiendo como un poco cierto tipo de experiencias, las cuales se tienen que ir dando en la educación básica, educación media. Y por lo mismo, también se genera directamente esta deserción de que ya no teniendo enseñanza básica en el futuro, las oportunidades laborales en las cuales pueda optar esta persona van a ser menores. Ni comentar de que va a tener muy complicado el día de mañana poder acceder a una carrera universitaria, a una carrera técnica a nivel superior, por ejemplo. Y también existe lo que es la segregación de carreras, que teniendo algún tipo de diagnóstico, difícilmente se supone que podría estudiar cierto tipo de carrera. Por ejemplo, con lo que podría ser ingeniería civil, en construcción civil. Difícilmente la persona que esté en silla de ruedas va a decir, no, si me va a ir súper bien. Muchas veces se puede tener ese prejuicio de que no, pero vaya a estar trabajando las construcciones, los edificios, pero ¿cómo lo vaya a hacer si está en silla de ruedas? No, mejor sálete de la carrera, es que tú no servís para esta carrera. Y no muchas veces se trata de eso, sino de que la persona en silla de ruedas muchas veces va a tener que estar dando direcciones, va a tener que estar dando charlas, por ejemplo, para el uso de instrumentos de protección personal. Muchas veces va a tener que estar dividiendo los grupos, indicando cuáles son las tareas diarias. Por lo tanto, no necesariamente esa persona va a estar metida directamente en el octavo piso que todavía no tiene la escalera bien hecha, sino que ahí se pueden ir dando distintos tipos de situaciones. Y la segregación en carreras también ocurre mucho, no solo por lo que pueda pensar la misma persona en situación de discapacidad, sino que también por lo que se puede dar con respecto a las otras personas, quienes son los compañeros, los profesores, en este caso, la persona que es directora del colegio, por ejemplo, del colegio del cual se está entrando a estudiar en la universidad. Por tanto, se pueden generar este tipo de situaciones. Y también problemas de convivencia escolar que están cruzados por las violencias de género, las prácticas sexistas y las discriminatorias.
no, es que esta carrera no es para mujeres, mucho menos con discapacidad, por ejemplo. Por tanto, son situaciones las cuales también se pueden ir dando en el contexto escolar y muchas veces también en el tema universitario. Es conocido también de que hay muchas carreras las cuales se consideran para mujeres, otras carreras que se consideran para hombres, por ejemplo, los cuales son cosas las cuales pueden ir generando también violencia y discriminación hacia las personas que quieran optar por estudiar cierto tipo de carrera. Y aquí hablamos un poquito más sobre lo que es la baja autoestima. La mujer que es degradada y ridiculizada de forma repetida por su pareja puede llegar a creer lo que éste le manifiesta acerca de ella misma y su valía, llegando a disminuir su autoestima y sentimiento de autoeficacia, incluso a creer que merece los castigos que recibe. Lo hemos hablado en clases anteriores, pero difícilmente si una mujer no tiene redes de apoyo, no tiene el apoyo de su mamá, no tiene el apoyo de su abuela, no tiene el apoyo de sus hijos, no tiene el apoyo de la vecina, no tiene el apoyo de alguna agrupación, del lugar en el cual está estudiando, por ejemplo, etcétera, 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 difícilmente ella se va a poder dar cuenta sola de que está sufriendo violencia, mucho más si es que no sabe de lo que nosotros estamos hablando en estos momentos. Identificar la violencia para muchas personas es muy complicado, porque sienten muchas veces de que ellas, en este caso al ser mujeres, sienten de que tienen un rol específico en la sociedad y que ellas tienen que cumplir sí o sí con él. No, es que mi esposo me pegó porque llegó a la casa y finalmente yo no le tenía la comida servida. Así que yo lo entiendo, si igual tuvo un mal día, así que yo lo que él me diga, lo que él me insulte, yo me lo merezco, por ejemplo. Nadie se merece finalmente ese tipo de tratos. Pero la persona a la cual está sufriendo esa violencia difícilmente se va a lograr dar cuenta y va a lograr hacer conciencia con respecto a esto. Esta persona no va a poder entender el por qué sufre este tipo de violencia, la va a justificar, va a decir de que la persona que le genera la violencia la ama, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por la misma situación, necesitamos redes positivas en la vida de estas mujeres que pueden estar sufriendo violencia, para que estas redes también le estén indicando a ellas, ¿sabéis qué? Esto no corresponde, pues no está bien, porque se te olvidó una vez significa de que él tiene que pegarte, qué es lo que sucede aquí, no importa que él haya tenido un mal día en el trabajo, nada le da derecho a golpearte, a gritonearte, a insultarte. Son las situaciones en las cuales se dan en la vida en el fondo de las mujeres que pueden estar sufriendo violencia. Y la baja autoestima también puede afectar en varios ámbitos, en la espiritualidad, por ejemplo. Se pierde a los seres queridos, a los seres humanos, y la ida de la fe, que es un factor resiliente de los seres humanos y factor de sus creencias religiosas. Por ejemplo, las personas que son muy creyentes y van mucho a la iglesia, le piden a Dios, por ejemplo, le piden a Cristo, incluso algunas, según la religión que profesen, la fe en la cual ellas crean, etcétera. Cada quien en este caso con su religión. Pero en el fondo se generan distintas situaciones en las cuales siempre se le pide por favor que tener salud, estar en una buena situación, que nos vaya bien muchas veces económicamente, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando esta persona que va a la iglesia, le pide a Dios todos los días, se enfrenta a este tipo de situaciones de baja autoestima o de violencia? Se genera que finalmente uno deje de creer en Dios, pierda la fe en este sentido. Lo mismo cuando perdió un ser querido, no, mi mamá me cuida desde el cielo, mi hermana me cuida, mi papá me cuida, pero finalmente empiezan a sufrir situaciones de violencia estas personas, por tanto sienten que esas personas, las cuales las pueden estar viendo desde el cielo o incluso Dios, las está dejando de lado. Es como me siento abandonada espiritualmente, siento que nadie me cuida, no importa cuánto rece, mi situación no mejora, siento que estoy en una situación negativa, pero no sé cómo escapar de ella. Hablando de forma más estricta, ¿podemos escapar de las situaciones de violencia? Sí, si tenemos redes, si tenemos apoyo, por ejemplo, pero la espiritualidad también nos ayuda mucho en el sentido de sentir de que en algún momento vamos a abandonar esta situación negativa. Todo esto que estamos pasando malo va a pasar en algún momento. Dios me quiere, Dios me provee, Dios me ayuda, la persona que me está cuidando siempre está velando por mí, estoy seguro que esta persona me va a dar cosas positivas, me va a traer buenas personas a mi vida, pero finalmente cuando sentimos de que todo está mal, todo está mal, todo está mal, estas personas se olvidan de eso, por tanto abandonan esas redes incluso que puedan ser de la iglesia, se olvidan de estas personas las cuales pudieron haber fallecido también. También lo del ser emocional.
se presentan sentimientos agudos de tristeza, llanto, rabia, impotencia. Y lo peor es que estas personas con baja autoestima, que pueden estar sufriendo violencia, se sienten incapaces de expresarlo. O sea, tenemos a esta persona la cual puede estar sufriendo violencia, siente situaciones de impotencia, de rabia, que el marido le pega, que el marido la grita, se siente con pena y finalmente no se la puede expresar a esta persona porque se siente en una situación de debilidad, que no puede expresar este tipo de temores, que a nadie le importa sus sentimientos también. Y que por tanto nadie se merece estar escuchando como los problemas que esta persona que está sufriendo violencia puede estar sufriendo. Se disminuye ella misma y dice, yo no soy importante para nadie, finalmente mi pena, mi tristeza, mi rabia no le importan a nadie, por tanto, me lo guardo para mí y no se lo comunico a nadie. Tenemos también el problema en la salud física. Tenemos un malestar físico, un malestar emocional, bien digo, el cual se refleja en síntomas físicos, como cuando estamos estresados, nos duele la guatita muchas veces, nos dan ganas de ir al baño, nos tiemblan muchas veces las manos, sentimos mucho frío, nos llegan a dar incluso escalofríos. O también temas de pena que no podemos que no podemos como expresar. Por tanto, nos empieza a doler la cabeza, apretamos los dientes, nos empieza a doler la mandíbula, empezamos a somatizar en todo este sentido todo lo que no podemos expresar. Y todo esto, todo este estrés, toda esta pena, toda esta rabia, toda esta ira, nos lleva a tener problemas físicos al corto y a largo plazo. Podemos incluso empezar a expresarlo un día de forma aguda o incluso que pueda ir somatizándose conforme pasa el tiempo. O sea, vamos de menos a más en este sentido. También tenemos la sexualidad, que la sexualidad en este sentido lo podemos ver como que deseamos mantener una vida sexual plena. Deseamos, por ejemplo, tener sexo casual con alguna persona, pero decimos, no, es que yo soy muy fea, mi cuerpo no me gusta, mis estrías, ¿cómo siquiera le voy a hablar si yo soy una persona horrible, por ejemplo? Que son cosas las cuales llegan a pensar las personas con baja autoestima. Por tanto, vamos disminuyendo nuestro deseo sexual y nuestro deseo de tener pareja. Vamos dejando todo eso de lado y finalmente nos apagamos nosotros mismos con las cosas que nosotros deseamos. Y también tenemos las relaciones sociales que nos vamos aislando, ¿verdad? Esos amigos que teníamos, nos vamos alejando de ellos porque en el fondo tenemos tantos problemas, nos sentimos tan violentados, nuestra autoestima estaba tan baja que decimos, no, yo no le importo a mis amigos, la verdad, no le importo a mi familia. No le importo a mi hermana, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, no le importo a nadie. Por tanto, me voy alejando porque no quiero que me juzguen. Además, ni siquiera les puedo contar mis problemas si no le importa a nadie. Son situaciones que en el fondo se van dando para personas las cuales tienen baja autoestima. Y de esta forma también nacen agrupaciones y colectivos que luchan contra todas las manifestaciones de discriminación y o de vulneración de derechos contra las personas en situación de discapacidad. Tenemos entonces tipos de activismo que, para que lo tengan claro todas las personas que están viendo este video, los activismos nacen principalmente de una necesidad. La necesidad puede ser para prevenir el cáncer, para prevenir el VIH, para prevenir, por ejemplo, enfermedades las cuales puedan ser un poco extrañas, por ejemplo, para la prevención del cáncer de mama, por ejemplo, para los derechos de ciertas comunidades, y así también nacen estos activismos los cuales van en pro de los derechos de personas en situación de discapacidad. Tenemos, por ejemplo, el Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad, que es el Simunidis, que en este caso se creó para la emancipación de mujeres y niñas con discapacidad, con un enfoque universalista y feminista del derecho de la discapacidad impulsado por la Comisión de Derecho en Personas en Situación de Discapacidad, ratificada en este caso por Chile en el año 2008. Es una organización defensora de derechos de las mujeres y niños con discapacidad. Bueno, para que lo tengamos claro, Chile en el año 2008 ratificó lo que es la Convención de Derechos en Personas con Discapacidad en este caso. Lo cual, ¿qué indica? Indica que Chile tiene que invertir esfuerzo en promover políticas de Estado en pro de las personas en situación de discapacidad. ¿Qué significa esto? Chile, la idea es que, bueno, se acabe la discriminación en el fondo hacia las personas en situación de discapacidad. Podemos opinar varias cosas al respecto.
lo que se indica actualmente a nivel mundial es que a Chile todavía le falta para alcanzar los estándares mundiales, lo cual en parte la ONU en este caso, la Organización de las Naciones Unidas lo entiende, porque Chile no es un país del primer mundo, por ejemplo. Chile no es un país el cual pueda estar invirtiendo todo el dinero que invierte en países del primer mundo para promover los derechos en personas en situación de discapacidad. Por tanto, todo el tiempo Chile tiene que estar haciendo esfuerzos para, en el fondo, ir subiendo siempre, para respetar todos los derechos que salen indicados en esta hojita a la cual Chile, en el fondo, se inscribió. ¿Qué significa esto? Si sale que ahí tiene que decir que como primer derecho, por ejemplo, que no me la sé de memoria, Chile tiene que acabar con la discriminación de personas en situación de discapacidad. Chile entonces tiene que poner esfuerzo en que se acabe la discriminación hacia personas en situación de discapacidad. Por tanto, también nacen estos colectivos, los cuales buscan acabar con la discriminación de personas en situación de discapacidad. Estas personas se pueden ganar también proyectos, pueden recibir dinero estatales, porque en el fondo así Chile también por estas organizaciones no gubernamentales también va generando lo que es la difusión de derechos, encuestas muchas veces, para ver cuáles son las principales necesidades actualmente de personas en situación de discapacidad. Y en este caso, este colectivo principalmente se enfoca en que mujeres y niñas sean más independientes en este sentido, incluso con su discapacidad. Ya que según lo que hemos conversado en otras clases, hay muchas personas en situación de discapacidad las cuales no son independientes en estos momentos, ¿verdad? Puede ser debido a su diagnóstico, puede ser debido incluso a que su grupo familiar no le permite encontrar un trabajo, no le quiere ayudar con eso, no le permite ir a comprar, por ejemplo, solo, sola. Por tanto, son situaciones las cuales se pueden ir repitiendo constantemente según el mundo en el que vivan estas personas en situación de discapacidad. También tenemos el Colectivo Nacional por la Discapacidad, que es un colectivo chileno de personas y organizaciones que tengan por objetivo la defensa de derechos en personas con discapacidad. Acá ya tenemos lo que es el claro ejemplo de lo que es la defensa de derechos en personas en situación de discapacidad. Puede ser un derecho, por ejemplo, el lograr acceder a todos los lugares independiente de la discapacidad que se tenga, el acceso a ascensores, la no discriminación, por ejemplo, por lo que vimos anteriormente, el diagnóstico psiquiátrico, son el tipo de derechos los cuales también está protegiendo en estos momentos la CONADIS. Y finalmente, para ir terminando ya la clase, la violencia de género presenta diferentes consecuencias en las mujeres que la vivencian, que va a depender del contexto y la herramienta que tengan. O sea, las consecuencias pueden ser diversas. Muchas veces pueden ser la baja autoestima, pueden ser el permitir la discriminación, por ejemplo, el mantenernos en este círculo vicioso de violencia también. Son varias las herramientas que también se pueden tener en este sentido para evitarla, para evitar lo que puede ser la violencia. Como por ejemplo las redes, el tener a personas importantes que busquen el bien para esta persona a la cual está sufriendo violencia, que la apoyen, que le den buenos consejos, por ejemplo. La salud mental de las personas continúa presentando estigmatización, provocando que se abandonen tratamientos y las personas se avergüencen de sus diagnósticos. O sea, las personas en el fondo que presentan algún diagnóstico relacionado a salud mental prefieren ocultarlo. Y por lo mismo terminan abandonando los tratamientos, finalmente son personas las cuales nunca terminan por compensarse, siempre están descompensadas, personas las cuales muchas veces también se pueden mostrar violentas o alteradas con respecto a cierto tipo de situaciones. Por tanto, la idea es que se pueda continuar el tratamiento de forma efectiva, que no haya mayores problemas con respecto al tratamiento, al acceder también a salud, al acceder también a cierto tipo de especialista, por ejemplo. Y la idea es continuar. No es necesario que estas personas siempre estén indicando, no, tengo este diagnóstico, tengo aquí, tengo allá. Solo en situaciones en las cuales ellas mismas consideren que pueda corresponder indicar su diagnóstico. En estos momentos, para ser contratado por la ley 21.015, por ejemplo, que es para personas en situación de discapacidad, no es obligatorio indicar cuál es la discapacidad que estas personas presentan. Se puede indicar, eso sí, si es que se requiere algún ajuste razonable, si es que una persona la cual ocupa muletas, por ejemplo, la cual está en silla de ruedas, que tenga algún tipo de displasia, que necesita alguna silla especial, por ejemplo.
ahí se tendría que indicar efectivamente. Pero si es para la contratación, lo único que se requiere es la credencial de discapacidad. No se requiere ningún otro instrumento ni estar indicando mayor información, mucho más si es que un diagnóstico psiquiátrico. Que por tanto no va a ser requerido que se indique efectivamente cuál es el diagnóstico. Si tiene bipolaridad, si se encuentra en el espectro autista, si tiene como diagnóstico síndrome de Down, si tiene como diagnóstico esquizofrenia, esa no es información que tenga que ser relevante para el empleador en este tipo de situaciones. Los activismos también surgen desde las necesidades que presenten las personas, en este caso como una respuesta a la vulneración de derechos. Como lo indicamos anteriormente, siempre los activismos surgen desde las necesidades. Las necesidades por de repente tener un trato más justo, trato más digno, mayor acceso a salud, mayor acceso a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ello también existen activismos y agrupaciones de las cuales conversamos anteriormente, las cuales son en pro en personas en situación de discapacidad. Y bueno, con eso estaríamos terminando la presentación del día de hoy, que, como se los dije anteriormente, corresponde a las clases presenciales realizadas el día 25, 26 y 27 de marzo en las comunas de Calama, Antofagasta y Tocopilla. Doy las gracias por su atención, por ver el video y espero nos estemos viendo muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego.